Y a pesar de eso, podemos decir hoy que tenemos partido, tenemos estructura, tenemos fiscales y tenemos una boleta en cada rincón de Argentina y estamos listos para representar a los argentinos de bien. Yo le pregunté a Laje si Milei es populista. Él respondió que tiene un discurso populista. Bueno, yo coincido 100%, por eso le hice esa pregunta justamente. Porque además es un outsider que ataca al establishment, que ataca a lo establecido. Es lo más parecido en muchos años que creo que quienes somos de derecha vamos a encontrar en estas instancias. Por lejos, seamos más conservadores, más liberales, más nacionalistas o patriotas. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Vamos a estar viendo completo lo que fue el discurso de Javier Milei en el cierre de campaña. Bien, cierre de campaña presidencial. Vamos a ver qué dijo, vamos a analizar. Estuvo en el Movistar Arena, hubo 15.000 personas, lleno de gente. Nosotros tuvimos ahí a Jero Luna, nuestro corresponsal, que estuvo grabando, que estuvo charlando con la gente. Esos videos también van a estar en el canal, lo pueden buscar. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que fue el discurso de cierre de campaña completo de Javier Milei, rodeado por todas las figuras que están hoy en La Libertad Avanza. Vamos entonces a escucharlo y a hacer algunos comentarios y análisis. En primer lugar, quiero arrancar como corresponde y como siempre lo hice, dando las gracias. Quiero dar las gracias a todos los presentes, a todos los que han hecho posible esta fiesta, a pesar de los 250.000 bots que mandaron los políticos ladrones para sabotear este evento. Además, también quiero dar las gracias a todos los que hicieron posible que llegáramos hasta acá, a los que trabajaron para que el sueño de una candidatura liberal en Argentina fuera una realidad, para todos aquellos que vienen apostando desde el año 2021 y se la siguen jugando contra la casta política. También quiero dar las gracias por este hermoso momento a todos los que se fueron sumando a lo largo de estos 2 años para hacer de este sueño de un argentino liberal. Bueno, me parece que hay un problema con el audio. Se cortó el audio de la transmisión en ese momento. Es un fragmento breve igual de lo que se corta. A muchas personas que hacen un trabajo silencioso y muy importante, que es el rol que tienen los amigos, o el rol fundamental, extraordinario, de mi hermana Karina, el jefe. Y obviamente a esa parte de la familia que a uno le da contención, le quiero dar las gracias, aunque no le guste, a los periodistas roñosos, a los hijos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas.
Ahí agradeció a los perros, Milei. Cuando hace 2 años comenzamos este recorrido, la realidad es que nadie daba 2 mangos por nosotros. Recuerdo que decían que no íbamos a poder competir en la ciudad. Después dijeron que no íbamos a poder armar partido. Y a pesar de que el comprador hostil salió a sobornar y a comprar sellos por todos lados, a pesar de eso, logramos formar La Libertad Avanza. Recordemos que Milei, digamos, empezó esta carrera política en total, ¿no? Hace 2 años. O sea, es realmente muy breve para estar en el lugar donde está y para tener, digamos, estar midiendo lo que está midiendo. Y una vez que teníamos el vehículo para competir, en ese contexto nos dijeron que los liberales éramos muy simpáticos para generar audiencia, pero que no generábamos votos. Es así que primero nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso de los pasos. Después de eso, nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después de eso, una vez que pasamos el voto en blanco, nos dijeron que la izquierda nos iba a reventar a goles, que nos iban a aplastar. Esto que está haciendo Milei, la verdad que me pareció bien recordar, digamos, lo que fue un poco las cosas que se han dicho sobre los liberales, sobre el espacio, sobre que no iban a poder construir, sobre que no los vota nadie, sobre que son los troscos de la derecha. Se ha dicho mucho, que es un poco esto de que la izquierda misma le iba a ganar, que son la izquierda cuando saca 3 puntos, le iba a ganar. Bueno, todas estas cuestiones están muy bien que las recuerde Milei, porque está haciendo un cierre de campaña justamente. Entonces tiene que decir, bueno, llegamos hasta este punto, ¿cómo hicimos para llegar hasta este punto? ¿No? Hablar un poco, porque si no pareciera que todo surge de la nada, que todo es fácil, que la gente se olvida rápido. Entonces está muy bien remarcar estas cuestiones. Y ya sobre el propio día de la elección, los encuestadores a sueldo del siniestro amarillo Larreta empezaban a divulgar los cortes de los bocas de urna diciendo que no llegábamos al 9% y que a la tarde nuestra proporción de votos se iba a caer y que con mucha dificultad podíamos estar en el 7 o el 6%. Sin embargo, a pesar de eso, terminamos sacando el 13,5% de los votos. En un contexto histórico donde el siniestro, digamos, puso a un traidor de las ideas, a un traidor, a un vendedor de las ideas, que por arrastrarse por un cargo salió a ensuciar este espacio mientras que defendía a las basuras socialdemócratas. El siniestro es, como sabemos, Larreta, se refiere a Larreta a él, y a ese traidor que se está refiriendo entiendo que es López Murphy, que es liberal, pero terminó trabajando para el espacio de Larreta. Y es más, después de eso, seguían insistiendo en operarnos y que nos íbamos a caer para las generales y que no íbamos ni siquiera a conseguir una banca de diputados y que además, con suerte, podíamos conseguir un legislador. Todo esto Milei está haciendo referencia obviamente a las únicas elecciones a las que se ha presentado, bien,
que son las elecciones que fue en la ciudad, toda esa campaña y todo lo que está mencionando acá, que se decía sobre el espacio de él y demás, cuando recién empieza en la política, justamente está haciendo alusión a esas elecciones, donde entró él y entró Victoria Villarreal, que se la ve ahí en pantalla, en la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, todo esto que está mencionando está haciendo alusión a esa, que es la única, en verdad, la única campaña política que hizo antes de esta, donde se arroja la carrera presidencial. No solo hemos logrado un 17% de los votos, hemos logrado 2 diputados y 5 legisladores. Y en ese contexto, en ese resultado histórico que tuvimos en la ciudad, una de las cosas que decían: 2 personas solas en 257 van a desaparecer, no las van a escuchar. Les pido que revisen la página del Congreso, de la Cámara de Diputados, los discursos más vistos, que son de quien les habla. Y en este contexto nos dijeron que a pesar de eso, nunca los argentinos iban a votar un presidente liberal. Pero a pesar de eso, nosotros prometimos en el propio acto del Luna Park que íbamos a presentar boleta liberal en cada rincón del país. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos dando la pelea. Y esa pelea la hemos dado a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las trampas, a pesar de todos los agravios, a pesar de las calumnias, de las injurias, de la banalización del Holocausto y la violación del Código Electoral en su artículo 140, en complicidad con periodistas ensombrados. Ahí está haciendo referencia claramente a lo, digamos, principalmente a la última de las operetas, que hicimos un video, está el video ahí, lo pueden revisar, que fue la que, digamos, hizo Canosa con este escritor que es candidato de Bullrich. Y a pesar de eso, podemos decir hoy que tenemos partido, tenemos estructura, tenemos fiscales y tenemos una boleta en cada rincón de Argentina y estamos listos para representar a los argentinos de bien. Presta atención a quién representa Milei, lo dice explícitamente: los argentinos de bien. Después vamos a hacer un comentario sobre eso. Y está bien que levanten el grito de la libertad. Y está bien que lo hagan. Porque en el fondo somos nosotros, la libertad avanza, los que venimos a dar la defensa contra los saqueadores de este sistema, que lo único que hace es beneficiar a los políticos ladrones. Lo que sí hay que tener claro que esto no es nuevo. Esto lleva años. Esta decadencia es una decadencia de más de 100 años. Porque cuando la Argentina entró al siglo XX, era el país más rico del mundo. Argentina tenía una de las monedas más sólidas del mundo. Millones de inmigrantes se agolpaban en nuestras costas para poder tener la chance de un futuro mejor. Éramos la envidia del mundo. Sin embargo, en un momento, la clase política decidió que la riqueza de los argentinos no podía estar
en manos de los argentinos, sino que tenía que estar en las manos de ellos. En ese sentido, tomaron por asalto el Estado y cambiaron el modelo que nos había hecho ricos. Abandonaron el modelo de la libertad por un modelo colectivista que arranca en 1916 con el primer populista, que fue Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Eso que menciona ahí Milei es bastante cierto. Ahora vamos a hablar sobre la cuestión del populismo, pero yo, si mal no recuerdo, es algo que le he leído, por ejemplo, a Juan José Sebrelli, que se ha referido justamente al primer populista de Argentina, al que comienza un poco con el populismo en Argentina. No es Perón como muchos lo tratan, sino que justamente Yrigoyen, radical, ¿no? No es el peronismo. Y así, de a poco, fuimos abrazando ese modelo socialista que nos hace cada vez más pobres, pero que a lo único que beneficia es a los políticos ladrones. Un modelo en el que son ellos los que deciden cómo tenemos que vivir nuestra vida. Un modelo en el que el Estado es cada vez más grande y los bolsillos de todos los honestos como ustedes cada vez más chicos. En el fondo, un modelo en el que para trabajar, comercializar, estudiar o comer debemos pedir permiso y tener la voluntad de un burócrata. ¡Vaya locura en que nos metieron! Motosierra canta la gente. Parece que soy bastante claro con las ideas. Solamente parece que no me entienden los periodistas ensobrados cuando se habla de recortar los privilegios de políticos ladrones y sus cómplices los periodistas ladrones. Y este modelo de la casta, un modelo que tiene a los políticos ladrones, a los empresarios prebendarios, a los sindicalistas que entregan a los trabajadores, a los micrófonos ensobrados. Fíjense, ahí lo que está haciendo, está definiendo quiénes componen la casta. Los políticos ladrones, los periodistas ensobrados, los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Y a los profesionales cómplices de estos delincuentes. Profesionales cómplices. Está claro el resultado que han traído de ser el país más rico del mundo. Hoy tenemos el PBI per cápita a tipo de cambio paralelo. En el ranking está 140. De tener una moneda fuerte, pasamos a tener una moneda despreciable, una moneda que cuando vienen los extranjeros la usan de papelitos. Pero ¿cómo quieren que el peso tenga valor si el peso es la moneda del político argentino? Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para bono. La gente canta que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que es un cántico típico de la crisis del 2001 en Argentina.
Y en ese contexto de tener una sociedad de ricos, pasamos a tener una sociedad de pobres, mientras que los únicos que progresaron, los únicos que son ricos, son la maldita casta política. Y hoy es que tenemos una inflación galopante que destruye el bolsillo de todos los argentinos hace décadas. Nuestro país es un baño de sangre donde los delincuentes son tratados como víctimas y las víctimas son tratados como delincuentes. El flagelo del narcotráfico lentamente se va apoderando de nuestras ciudades. Es decir, estamos en un mundo totalmente alocado. Por eso es que nosotros venimos a impulsar una nueva doctrina de seguridad, donde el que acá las hace, las paga. Inflación, tema principal, economía, inseguridad. A su vez, esta situación donde hace más de 10 años que estamos estancados, tampoco crece el empleo privado. Y es por eso que nuestros hijos o tienen que irse del país o tienen que terminar en la delincuencia o en la droga. No queremos ese futuro para nuestros hijos. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y para eso tenemos que sacar a la maldita casta política. Por lo tanto, que quede claro, este desastre que ha ocurrido en estos últimos 100 años no es obra de la casualidad, no es culpa de potencias extranjeras, no es culpa de los argentinos de bien, no es culpa de los empresarios honestos, no es culpa del campo, es el resultado pura y exclusivamente de los políticos que nos vienen gobernando desde hace décadas. En el fondo, es culpa de esos políticos y todos sus socios que defienden este modelo para enriquecerse ellos y estropear a los argentinos. Y eso no tiene distinción de partido, porque en el fondo han pasado peronistas, han pasado radicales, han pasado militares, ha estado la Alianza y un montón de rejuntes de todo tipo que se construyen con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestro. Y este desastre que han causado, tampoco es un desastre de hoy, porque quebramos en la década del 30, quebramos en la década del 40, quebramos de vuelta en la década del 50, quebramos nuevamente en la década del 60, en la década del 70, nos encontramos con el Rodrigazo, una situación que multiplicó por 6 la tasa de inflación y que multiplicó la cantidad de pobres por 5. Pero no solo eso, volvimos a quebrar, pero 2 veces en la década del 80. Quebramos en el 81 con la tablita cambiaria y quebramos en el año 89 con el fracasado hiperinflacionario de Chacomús, cuando nos dejó 5.000% de inflación en 1989. Está hablando de Raúl Alfonsín, que ha sido reivindicado por muchos de los políticos. Cuando se pregunta quiénes son los mejores políticos de la vuelta a la democracia o en la historia argentina, muchos reivindican a Alfonsín. Y acá es muy buena la posición que toma Milei respecto de criticarlo duramente, porque fue un fracaso total ese gobierno.
Por eso resulta gracioso que quieran arreglar las cosas haciendo lo mismo de siempre. Si van a seguir los mismos, van a seguir causando desastres. Y es más, luego de un programa exitoso, allá en el 2001, cuando los políticos no pudieron robar más, se pusieron de acuerdo para terminar con el modelo y frente a la semejante catástrofe afloró ese canto que tan lindo resuena hoy, que fue el que se vayan todos. Sin embargo, a pesar de aquel grito heroico de los argentinos reclamando por la libertad y pidiendo terminar con los parásitos de la política, lamentablemente no se fue ninguno. Y no solo que no se fue ninguno, se quedaron todos y además se multiplicaron. Y es más, hoy los principales candidatos de los partidos tradicionales son todos los mismos que estaban en la catástrofe del 2001. A eso se refiere con la casta, Milei, ¿no? Por eso hace tanto hincapié en esto. Por lo tanto, ¿cómo podemos pensar que los mismos que nos trajeron hasta acá ahora nos dicen que van a hacer los cambios que nunca quisieron hacer? Dejen de ser engañados por estos sátrapas. No van a hacer ningún cambio porque va contra sus incentivos, porque va contra la caja de ellos. No pueden esperar cambios de los que no quieren cambiar porque se benefician de esto. Hoy el problema de Argentina es que la solución está en manos del propio problema porque ellos no quieren dejar de robar. Sin embargo, también es cierto que a lo largo de estos últimos 100 años tuvimos oportunidades para salir de este camino empobrecedor. En la década del 90 llegó al poder un riojano Carlos Menem, que para Milei es el mejor presidente de la historia argentina, lo he dicho varias veces. Con falencias volvió a poner al país en la senda del progreso. En aquella década del 90 no había inflación, el país crecía, las inversiones florecían, llegó el teléfono a todos, porque en aquel momento hablar por teléfono era una tortura. Volvió la luz, volvió el gas, desapareció la inflación y por primera vez en décadas teníamos una moneda sana. Les voy a confesar algo. Aunque no parezca, soy humano. Es más, el hecho de que teníamos una moneda sana permitió que reaparezca el crédito y podíamos comprarnos una casa con créditos hipotecarios, podíamos comprarnos un auto. Parece mentira hablar de estas cosas. Es decir, un país que estaba abierto al mundo. Sin embargo, tal como les mencioné,
Cuando la clase política se dio cuenta que el modelo no les servía para sus negocios, decidieron volver al modelo del fracaso. Y como siempre, nos dijeron que esa vez iba a ser diferente, pero como siempre, terminó siendo lo mismo. Inflación, inseguridad, desempleo, un Estado gigante, un país cerrado al mundo y en plena decadencia. A su vez, en el año 2015, volvimos a tener una oportunidad. Un outsider llegó al poder con una premisa muy clara: cambiemos. Se refiere a Macri, por supuesto. Que Milei, dentro de lo que es Cambiemos, a Macri lo suele reivindicar. Nuevamente, los argentinos teníamos la posibilidad de romper con el modelo empobrecedor y volver a abrazar las ideas de la libertad y terminar con el modelo de Estado presente, que a los únicos que beneficia son a los que viven del Estado. Y nuevamente, la clase política se puso en el medio, no solo desde afuera, sino también desde adentro. Los propios integrantes de la coalición gobernadora se opusieron a los cambios que el país necesitaba. Por lo tanto, hoy tenemos una nueva oportunidad. Fíjense que no golpeó a Macri, sino que dijo que la gente que lo rodeaba básicamente se opuso a los cambios necesarios, ¿no? Porque él ha explicado en otras entrevistas y ha dicho que el problema fue Durán Barba, que fue Peña, por ejemplo. Entonces ha reivindicado a determinados economistas que estuvieron con Macri, como por ejemplo Sturzenegger, y ha dicho que otros fueron unos inútiles como Duhovne y demás. Entonces hay una distinción que hace ahí clarita, incluso al decirle outsider a Macri, porque él mismo también se reconoce como un outsider, Javier Milei. Y no quiero ser trágico, pero puede que sea la última, por los avances colectivistas que estamos teniendo. Es decir, si no cambiamos hoy, el único destino posible es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Pero, como dice el refrán, puede ser que la tercera sea la vencida. Menem, Macri, Milei. En definitiva, lo que quiero decir es que si no aprovechamos esta oportunidad, este país se va a convertir en tierra arrasada. Y es por eso que desde La Libertad Avanza quiero pedirles su apoyo. No les pido su voto para que me den el poder a mí. Les pido su voto para poder devolverles a ustedes la libertad, para que puedan volver a ser los arquitectos de su propio destino. Les pido su voto para terminar de una vez con el modelo del Estado empobrecedor que solo beneficia a los políticos y que volvamos a poner el país en la senda del progreso. Les pido su voto para terminar con la inflación y para terminar con la inseguridad, para que este país no sea un paraíso para los parásitos de la política, sino que vuelva a ser una tierra de oportunidades para los hombres de bien, para los que trabajan, para los que con el sudor de su frente se levantan todos los días a intentar dejar un futuro mejor a sus hijos. Para que, como dice nuestra Constitución, aseguremos los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Fíjense que ahí cierra con todas ideas propias de, digamos, de lo que de las ideas que hicieron grande Argentina, de los orígenes de Argentina, como él mismo ha reivindicado. Hasta que él habla de la Argentina que se origina, es un discurso que el liberalismo en general siempre ha rescatado. El que tiene Milei en esto no innova él, innova más en las formas que en el discurso en sí, porque cuando los liberales, vos escuchás hablar a muchos liberales ya hace tiempo, hablan en estos términos. Ya cuando uno lee a Alberto Venegas Lynch y demás, hablan en estos términos. Bueno, los liberales en general reivindican, ¿no?, algunos de los gobiernos conservadores, los comienzos de Argentina, las ideas de la constitución original de Argentina que llevaron a Argentina a ser una potencia hasta que comienza la decadencia a principios del siglo XX. Bien, eso es un poco lo que está el discurso que tiene en este sentido Milei. Sé que, más allá de la casta, muchos tienen miedo al cambio. Sé que a muchos no les gustan mis formas, pero esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, se trata del país que quieren para sus hijos y sus nietos, y que los que están en el medio son los políticos chorros. Por eso, el domingo que viene son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. El domingo que viene tenemos la oportunidad de que ese grito del 2001, el famoso "que se vayan todos", se convierta en una realidad y volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Fíjense que está hablando del domingo que viene, o sea, las PASO, y esto, insisto, hay mucha gente que le agrada a Milei, que les cae bien, que dicen lo voy a votar en las generales, en octubre. Acá Milei está hablando de las PASO y está diciendo son las elecciones más importantes, y en eso tiene razón. Hay que votarlo a Milei en las PASO, ya lo he dicho varias veces en el programa y demás, porque son importantísimas, por más que él no vaya a ninguna interna dentro del partido. Son muy importantes votarlo a Milei en las PASO, no especular votando a otro, queriendo que gane uno u otro de otro partido porque le cae peor Larreta que Bullrich, lo que sea. Hay que votarlo a Milei para que realmente tome ese impulso que necesita para que la gente que está indecisa, que está dudando respecto de la figura de Milei, por esta cuestión, por ejemplo, que él mencionó, donde dijo, ya sé que a algunos no les gusta el cambio, o no les gustan mis formas, lo que sea. Hay mucha gente que le gustan algunas de las ideas que él plantea, pero no sus formas, que desconfían de la estructura de Milei, lo que sea. Bueno, hay que darle ese impulso ahora en las PASO para que pueda luego llegar bien a las generales, porque si mucha gente que es votante de Milei, que dice que voy a votar en las generales, pero no en las PASO, total las PASO, no, él no se está midiendo con nadie, entra sí o sí a las generales, no lo vota, ahí se desinfla mucho para la gente que está realmente dudando y que podría después votar en las generales. Entonces, yo lo que sugiero es a quienes apoyan a Milei que lo voten ahora en las PASO y que no especulen con ese voto. Pero para eso necesitamos su apoyo. Lleven a sus amigos, lleven a sus hijos, lleven a sus madres, lleven a sus abuelas. No se queden en sus casas. La forma de cambiar en este modelo es yendo a votar. Y en este sentido, el próximo domingo, cuando vayan al cuarto oscuro
ustedes tienen que preguntarse si es posible una Argentina distinta con los mismos de siempre. Miren las fotos y no se pueden equivocar. Por lo tanto, y para ir terminando, por si no les ha quedado claro cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo es el modelo de la libertad. Nuestro modelo es el que encuentra su mejor definición en el máximo prócer de la historia de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tenemos el privilegio de que forme parte de nuestra lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Y así, hagamos de esa definición el mantra del liberalismo, el nuevo mantra del progreso argentino, que es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, no dejemos arrebatarnos la libertad. Vayamos y peleemos. Vayamos por una Argentina próspera. Vayamos y peleemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. A votar y a sacarnos. Bueno, ahí estaba el discurso de Javier Milei, el discurso completo que dio en el cierre de campaña. Muchas cosas ya las ha dicho muchas veces. Si hay algo que se le hay que reconocerle es que ha sido coherente, porque él sigue reivindicando las mismas cosas que reivindicaba cuando ni siquiera pensaba en arrojarse a la política. Incluso en su programa de gobierno lo vemos, las mismas cosas que hablaba y los mismos términos en los que hablaba cuando estaba en televisión, simplemente siendo él mismo sin medir absolutamente nada porque no le interesaba hacer política. La sigue reivindicando, sigue diciendo lo mismo y pensando en las mismas soluciones que pensaban por ese entonces. Entonces, en ese sentido se le puede, digamos, hay que reconocerle que es auténtico y yo obviamente coincido con el discurso de Milei. Es lo más parecido en muchos años que creo que quienes somos de derecha vamos a encontrar en estas instancias. Por lejos, seamos más conservadores, más liberales, más nacionalistas o patriotas, como sea que, digamos, nos identifiquemos. Yo me identifico más como un conservador, pero sin embargo soy un liberal en lo económico, en muchas de estas cuestiones que menciona Milei, coincido totalmente con sus ideas. Creo entenderlas, muchos de esos planteos, porque son cuestiones que, como mencioné antes, se vienen hablando desde el liberalismo, se vienen tratando del liberalismo, son ideas que de hace rato se trata para quienes están dentro del círculo liberal, quienes vienen desde estas ideas y que Milei hoy las está haciendo públicas, las está difundiendo de esta manera. Dicho esto, también considero que me parece importante mencionar una cuestión. Esto que dije, vamos a mencionar sobre esto que él trata de populista, por ejemplo, a Irigoyen y demás, que coincido, pero yo creo que lo de Milei, lo que acabamos de ver, es en alguna medida un discurso populista. Esto lo pueden buscar, lo he hablado con Agustín Laje en una entrevista que le hicimos, está subido al canal, donde yo le pregunté a Laje si Milei es populista. Él respondió que tiene un discurso populista. Bueno, yo coincido 100%, por eso le hice esa pregunta justamente, porque está muy claro, digamos, desde las formas de Milei hasta el vínculo que tiene con lo que podríamos llamar el pueblo. ¿Cuál es el pueblo dentro de este discurso de Milei? Bueno, el pueblo es el argentino de bien, como él mismo lo dice permanentemente. Los argentinos de bien, los empresarios honestos, los argentinos trabajadores,
todas estas cuestiones que él menciona, todo eso, ese es el pueblo al que le habla. ¿Y por qué decimos que es populista? También porque tiene un sujeto antipueblo, tiene un antipueblo muy claro, que ¿cuál es? Bueno, la casta. La casta es el antipueblo en este discurso de Milei, y dentro de la casta él ha definido perfectamente, lo ha hecho en entrevistas varias veces y lo ha hecho ahora. Dijo quiénes son la casta, lo mencioné. ¿Quiénes son la casta? Bueno, la casta son los políticos chorros, principalmente los políticos que están desde hace años, décadas en el poder, haciendo siempre lo mismo, enriqueciéndose. Bueno, los políticos chorros, los empresarios amigos del Estado, bien, esos son los empresarios, parte de la casta. Los periodistas ensobrados, bien, también lo ha dicho explícitamente. Los sindicalistas que entregan a los trabajadores, como lo ha dicho Milei también. Y los profesionales que benefician a toda esta casta, ¿no? No me acuerdo los términos que utilizó. Pero, digamos, entonces tenemos un pueblo muy claro, el argentino de bien, el argentino que quiere un cambio, el argentino honesto, el argentino que paga sus impuestos, el argentino que trabaja, todo es argentino de bien, el empresario honesto, es argentino de bien, es el pueblo al que Milei le habla. Y el antipueblo, la casta. Está clarito, lo menciona de hace muchísimo tiempo, es uno de los grandes eslogans que tiene Milei. La casta. ¿Quiénes son la casta? Bueno, ahí está definida la casta. Todo eso es el antipueblo. Entonces, podemos decir Milei tiene un discurso populista, porque además es un outsider que ataca al establishment, que ataca a lo establecido, que quiere que las cosas cambien y que habla además de un discurso donde el pasado, y en esto yo coincido, pero él está muy presente en el discurso, siempre reivindicando el pasado, donde el pasado fue mejor, donde Argentina alguna vez fue grande, volver a esa Argentina que en algún momento fue potencia mundial, reivindicar esos valores que hicieron que Argentina sea potencia mundial y terminar con la decadencia que lleva más de 100 años. Bien, todas estas cuestiones que tiene el discurso, es un discurso, a mi modo de ver, populista. En esto yo, como digo, se lo pregunté específicamente al AGE, coincido con él en eso, está el análisis, en el video lo pueden ver. Y bueno, es el comentario que yo quería agregar, porque incluso Milei o mucha gente todavía se quedaron con esas definiciones de que el populismo es intrínsecamente malo, o de relacionar el populismo con el populismo de izquierda. El populismo no tiene un contenido en sí mismo, es una forma de construir lo político, una forma de construir el discurso que necesita ser llenado de contenido, y Milei lo está llenando con ese contenido que le mencionamos. Entonces no necesariamente es algo malo, no necesariamente tiene que ver con las ideas socialistas, son cuestiones distintas. El socialismo es el contenido de un discurso populista que tuvieron los Kirchner. Bueno, acá Milei tiene un discurso populista pero de derecha, totalmente antagónico, y que a mi modo de ver es un discurso útil y además es cierto lo que plantea. Lo plantea en estos términos, apelando al populismo, porque justamente lo instituido, las instituciones, ¿no? El discurso institucionalista justamente es el discurso de sus contrincantes, de sus adversarios. Por ejemplo, el de un Larreta. Bien, es el discurso de que hoy que tiene la casta, el discurso de que te habla de el diálogo, de no a la grieta, el discurso de que reivindica las instituciones o lo establecido y seguir por esa misma senda. Bueno, todo ese discurso es un discurso muy justamente institucionalista que Milei está atacando, y en ese sentido yo creo que es populista. Eso fue todo, amigos. Ese fue el discurso completo del cierre de campaña de Milei. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.